Hola Aníbal, ¿cómo Hola, estás? Grace, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Vos? Bien, muy bien acá, muy contento por esta charla que hace rato que la queríamos hacer. Así que bueno, se dio en este momento, en la mañana, con el sol que nace por el horizonte. Así que bien. Y muy bien, muy bien. Además estamos con una energía muy particular. Recién se unieron hace unas horas Venus y el Sol en un Venus Star Point, una, una punta de estrella que sucede cada tanto, cada 8 meses. Y es una energía muy poderosa que suceda ese Venus Star Point en Aries, porque es la energía de inicio, de arranque, de potencia. Estamos con mucha energía de inicios, pero también estamos con mucha energía de finales. Y en este sentido, en esta transición en la que nos encontramos temporalmente en este año 2025, eh, me gustaría que me cuentes, que vayamos día a día bajándolo a nuestra realidad pequeña y grande a la vez, de nuestro anclaje. Eh, ¿Cómo llevas vos esta, esta maestría que tenés? ¿Cómo la llevas a su máxima expresión como para anclar la tierra? Eh, lo que puedo hacerte así como un bosquejo rápido, como una película que va a comenzar y te muestra un poquito del pasado. Porque siempre tengo ese registro de niño, como esa parte espiritual pura, que fui consciente, ni mejor ni peor que ningún compañerito o amigo mío del barrio, simplemente esa sensación que yo tenía desde muy chico, como con esa cosa de la pureza, ¿viste? Como que, por ejemplo, en la casa de mis viejos, que era un PH, yo entraba ahí al pasillo de mi casa y muchas veces sentía olor a flores. Después yo creo que lo conté en otro video cuando hice el Sí. chipún del Buda, de los aromas del Buda, empecé a sentir olor a sándalo y empecé a entender algunas cosas. Después cuando jugaba allá en la casa de mis abuelos, y ellos, bueno, tenían sus prácticas, escuchaban mucha música clásica, a la mañana ponían este tipo de vibración, prendían sus Ujú, saumerios, que tenían ujú, un budita ahí que yo lo tengo ahora acá. Y era todo muy mágico, pero desde muy chico. Después, obviamente, pasaban cosas buenas, regulares y malas en el sentido de la vida social, como uno como, con su personalidad frente a la sociedad, a esa forma cultural. Y hoy en día, ya ha pasado esta parte del documento, que han impuesto con un número, porque uno es inmortal, y de esto ujú. se va a basar la charla de lo atemporal y lo temporal. Sí. Uno trata de tener otra vez ese registro. Obviamente que la parte de la inocencia, que uno la tiene que ir develando también, porque todo eso que cuenta la historia del Jardín del Edén, hay todo un tema oculto que no se ha contado, o en algunos sectores se ha contado, de cómo se ha Ujú, develado esa parte de la inocencia. Después por ahí podemos charlarlo, pero vamos a ir para otro lado, después podemos volver a este lugar, donde uno a veces ujú. tiene que entender que puede. Por ejemplo, ayer mi hija fue a jugar al hockey y una nena Sí. hace un gol, una nena que no se lo esperaba, y su cara de sorpresa, su sentimiento de haber, como su inocencia puestos a flor de piel, como no puedo creer lo que yo hice, esa cuestión Ujú. creadora, ¿no? Que nosotros podemos hacer muchas cosas y a veces lo tenemos como restringido o la Kundalini, ese potencial latente, ¿no? Me gustaría que por ahí hablemos un poco también de los chakras, si querés. Sí. Y esa nena de hacer el gol, su alegría, su cara de inocencia, pero de ese sentimiento puro, no por hacerle un gol en la parte competitiva al otro equipo, ¿me explico lo que quiero decir? Era Sí, no, maravilloso ver el siempre. vapor de esa nena expresarse en decir, no puedo creer lo que hice y toda la nena abrazándola. La nena, bueno, la abrazaron, gol, vamos, volvemos.
Pero hay todo un tema con el ser real, ¿viste? En esa expresión de decir, bueno, yo me tengo que dar cuenta de algunas cosas. A veces eso también es romper la inocencia, ¿no? Porque es pasar a otro sustrato. Bueno, qué interesante esto que vos traes acá, porque como que hay muchas miradas también, ¿no? Según el nivel de vibración en el que estamos, podemos ver la realidad como de distintas maneras. Y vos pudiste ver como trascendiendo ese hecho, pudiste ver la sorpresa de la creación, ¿no? Como esa barrera que se traspasa. Y creo que mucho de esto tiene que ver con esta energía de la que te hablaba al comienzo, que es esta unión del Sol y Venus en Aries, ¿no? Como esa energía competitiva, esa energía de logros, la flecha que se dispara desde el centro, desde el corazón, y va impulsada con velocidad al punto, ¿no? Y creo que esa es la energía más basal, digamos, yendo al tema de los chakras del primer chakra, ¿no? Si nos podés contar un poquito, a ver cómo es el tema de los chakras, este, ¿son energéticos o es algo mental? ¿Qué nos puedes decir de esto? Es un poco de todo según de dónde se vea, porque la creación, por una cuestión de haber cambiado haber intentado y en algunos sectores haber cambiado la polaridad de la creación, por registro de esta misma red de constructores de mundos, eh, lo voy a llamar engaño, porque en la creación vale todo. Si uno entra en engaño, va a decir, se pone como víctima, ¿me entendés? Entonces, Sí. al ir rompiendo esa barrera, como el ejemplo anterior, uno puede tomar el poder primordial, que es el Tao mismo, esa energía temporal permanente. Entonces yo puedo ver la creación de arriba hacia abajo, como un árbol con las raíces en el cielo, que así sería lo más correcto para romper un montón de bloqueos y patrones que tienen que ver con cuestiones ortodoxas que se usaron para manipulaciones. Pero bueno, saliendo de eso de la parte de la víctima. Después está el Claro. árbol, obviamente enraizado en la tierra, que tiene que ver con el árbol de la vida, que es el cuerpo, y también romper muchos, digamos, bloqueos mentales, bloqueos emocionales y bloqueos en el organismo. Entonces, Ujú, cuando uno hace una meditación, sea estática o dinámica, hay que ver desde qué lugar la hace. Pero tanto el yoga como las artes marciales internas, el Qigong y el Tai Chi, o algunos otros ejercicios, por ejemplo, digamos, de los incas pretéritos del continente Mu, a los chakras los llamaban champis ñawis, ¿sí? Entonces, en esos momentos pretéritos, las vibraciones tenían otra frecuencia. Nosotros necesitamos volver a una frecuencia similar, que muy bien lo hace el Raja Yoga, que es el yoga real, o el Qigong multidimensional, o el Tai Chi, que tiene que ver con la transmisión oral. Nosotros tenemos que enraizar el cuerpo, pero entender que el árbol está al revés para comprender la creación, que venimos del Tao primordial o del origen, que es en realidad un ser sin origen, que somos nosotros mismos, que vamos acercándonos y rompiendo los velos ilusorios, y también rompiendo los velos ilusorios del cuerpo. Por eso hay que alimentarse bien, por eso hay que saber uno consume, cómo poder registrar el tema de los alimentos para toda el biotipo corporal de cada uno, ¿sí? Porque cada uno tiene un ujú, biotipo corporal, tiene una constitución física que tiene que ver con claro. los elementos primordiales de la creación. Pero hay muchos elementos primordiales de la creación que no están en la tabla periódica, porque son los que generan esos, digamos, aminoácidos esenciales que están en el ADN y en el ADN astral o el ADN cósmico, no solamente en el ADN corporal, que sería la médula espinal, o el chin que uno recibe de los padres, la Oh, sangre. ¿Me oh, explico? uy, 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 abriste un montón, un panorama, o sea, extendiste tu Y bueno, hay que árbol abrir un al, cuadro ad sinóptico, porque si infinitum. no, Bueno,
A ver, vamos a achicar un poquito todo ese mapa, ¿no? Porque Ahí, hay, ahí yo te acá estaba hay, hablando de los elementos, y ahí me quería meter claro, hay un montón chakras. de temas, vayamos centralizando. Primero, vayamos al tema del Tao, creo que es la energía primordial, ¿no? ¿Cómo podrías, sabemos que, bueno, por el Tao Te Ching, que no puede ser definido, no puede ser casi ni nombrado, pero ¿cómo podrías vos aproximarnos a una idea del Tao? Se dice, lo que pasa es que es como los koan del Zen, ¿viste? Eh, Te dice, el hombre o el ser humano siga la tierra siga el cielo, el, el cielo siga al Tao y el Tao sigue al ritmo en que se dan las cosas, ¿entendés? Es como el cuento de la buena pipa que te contaban de chico, Claro. ¿viste? Pero bueno, el Tao es lo que somos en realidad, es esa esencia. Por eso Ramana Maharshi dice en una meditación, en esto de la vibración, porque ahora vamos a entrar bien en los chakras, Ramana Sí. Maharshi dice, ¿quién soy yo? Uno se tiene que preguntar, ¿a quién se le ocurrió esto? A mí. Entonces, ese Ujú. mí es el Tao, ¿me explico? Pero bueno, después hay que ir un poco a los momentos creativos, porque hay como varios escalafones en lo que se llama creación, y uno tiene que saber de qué rama del árbol es de ese árbol que está al revés, con la copa hacia abajo, para volver al origen que es la raíz. Por eso a veces se Ujú. ponen huevos en diferentes tradiciones. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina, la semilla o el árbol? Obviamente, primero Ujú. es el huevo y primero la semilla, que es el Tao. Entonces, los chakras que están relacionados con las glándulas, entonces es muy bueno entender todo nuestro metabolismo glandular, que tiene que ver A con ver, espera. Primero, vayamos al tema de chakras. ¿Cuántos son los chakras y cuáles son? Eso depende de quién lo dice y depende de quién lo escucha, porque podemos escuchar que hay 16, 17 chakras o más o menos. Por lo general siempre se dice que son 7 en el cuerpo físico, pero para Mahansa Yogananda habla de 5 chakras principales, que son los 5 hermanos Pandavas de la batalla de Kurukshetra, que tiene que ver con los 5 sentidos y con estos 5 sonidos que vamos a ir hablando y con estos 5 elementos. Porque el Tao, cuando él está en su meditación, ese ser sin origen, ese gran misterio, de decir quiénes somos nosotros, que somos el Tao, y cómo cuernos aparecimos acá, pero no como cuernos solamente aparecimos acá. Bueno, esto en este templo espacial, dice Aníbal, ¿cómo apareció acá? Lo que surge y lo que se extingue. Vos, ¿cómo apareciste ahí? Pero vos y yo somos el Tao, ¿entendés? Para tal nivel de conciencia, o el Tao mismo, en todo Claro, ese sustrato, ese mar de la conciencia, ese amplio mar de la conciencia, que ahora va a poner primera, que vos sabés de astrología, podés hablar un poquito de Piscis a Aries, hablar un poquito. sí. Bueno, básicamente estamos terminando un ciclo, que es la rueda del zodíaco, y muchos planetas lentos están atravesando ese deambular. Pero a la vez estamos como, o sea, lo vemos en los procesos del planeta, ¿no? Como que hay muchas cosas que están llegando a un punto de saturación y tienen que cambiar. Entonces, esa es la energía del fin de ciclo, el tiempo de Pisces, que entra, de pronto entra Aries con impulso, ¿no? Eh, a mí lo que me parece importante es un poco esto, volviendo al tema del árbol, ¿no? Es cómo entrar con la energía del cielo a tierra y cómo ascender con la energía de la tierra al cielo, que es un poco esta interacción del Tao, Claro, ¿no? pasa que hay que romper los Eh, parámetros mentales, porque ahí están los nudos de los tres venenos mentales que se le dieron como la inseminación, eh, los que estaban en los procesos que se llaman creativos de seres, ¿cómo definirlos? Seres primarios,
en el universo que ha sido creado, que tomaron autodeterminaciones y anudaron al morador imperecedero, el Tao, con tres nudos, con tres venenos en lo que es la mente manas, que es el miedo, ¿sí? Está relacionado con el ADN, ujú, los riñones, la ira, que es la ilusión, que está relacionado con el hígado, con los tendones, con la ujú, vista, y después es la ignorancia, avidia, concebir un concepto erróneo. Entonces, si yo no rompo los parámetros mentales, por eso dice mantra, ¿sí? ujú. El poder de mi resolución interna, el poder vibratorio que es el Tao, para romper man que es la mente, manas es Sí, la mente más baja, por poner un nombre, donde por ujú, una cuestión, una creación del River y Boca, tanto en la dualidad del invento este de la política o del invento de un arco en un costado de la cancha y del otro, o pelearme con el vecino porque puso mal el auto, ¿me explico? O que viene la señora y sí, claro. se cuela en la cola del supermercado, o viene un tipo en la calle y me pide plata porque está durmiendo en la vereda y después resulta que uno le da plata y se la da a otro que regentea un estacionamiento, no sé para quién, ¿sí? No estoy Mm, diciendo que está bien o mal, estoy diciendo que hay un montón de cuestiones parasitarias en un montón de cuestiones de la sociedad. Pero ¿qué pasa? sí, Uno no se puede poner nervioso, no puede entrar en ira, ni tampoco puede tener miedo. ¿Y cómo hace para discernir, para no estar en la vida en la ignorancia, ¿entendés? Entonces, yo tengo que romper los bloqueos, lo que vos preguntás, que es muy complejo, porque claro. viste, voy a abrir la puerta, toco el ascensor y ya se fue para abajo. Digo, la pucha, ya llego tarde. Entonces ya, ¿me entendés? Hay cosas que son mínimas que ya te sacan de muchas cuestiones. Entonces es muy difícil estar en eje. Pero ¿qué puedo hacer yo? Si yo comprendo que es una ilusión, que tengo que estar más tranquilo con mi carácter, que tengo que vaciar la mente, vaciarlo lleno y llenarlo vacío, voy a poder vibrar esos chakras, que son los Ujú, elementos primordiales de la creación, que están arriba de la esfera de la creación, que no están abajo del condicionamiento. Puedo entrar ujú, por esta vía yógica o por esta vía del guerrero, que también lo dicen otras tradiciones, que están sí. surgiendo también ahora. Ujú. Es muy interesante esto que decís porque podemos diferenciar que estamos dentro de una matriz energética, la famosa Matrix, que nos condiciona, nos va enlazando, nos va engañando, nos llena a lo mejor de ira o de miedos, ¿no? Con estos tres venenos de los que hablabas, pero tenemos la oportunidad de volver a conectar con lo que está más allá, ¿no? Y esto, bueno, sabemos, ¿no? Que lo podemos lograr con una disciplina, porque si no, no se ancla esa posibilidad. Si nosotros hacemos un retiro que está buenísimo, hacemos un paréntesis en nuestra vida, pero de vuelta volvemos a toda nuestra estructura, no resolvemos. Entonces, volviendo al tema de la astrología, este tiempo lo que nos está invitando es a resolver, a llenarnos de esa energía del guerrero, como lo nombraste, el guerrero, la guerrera, o sea, esa energía marcial, digamos, que es la energía de Aries, que es la que abre el camino para lo nuevo, para la creación, para el gol, ¿no es cierto? Entonces, me parece que nuestro encuentro tiene mucho que ver con el anclar una nueva conciencia, esa energía de la semilla, ¿no? Sí, es Este, que uno tiene que saber un poco los mapas de los diferentes planos. Esto obviamente por una cuestión de Matrix que vos lo decís, que en realidad es la rueda del samsara. claro. Matrix es una matriz que es como una programación. Hay programación y programaciones. El mundo condicionado como lo expresó Buda Sakyamuni, ¿no? Gautama, como lo conocen otros. Sí. Pudo salir de la rueda del samsara y entender que los dioses, los semidioses, lo que se llama humano,
animal, el reino de los fantasmas hambrientos y el reino infernal, todos están dentro del ciclo del samsara. Por eso también hay que tener cuidado cuando hay personas que por ahí tienen mucha llegada y hablan de multiversos y de un montón de cosas así que son reales, empiezan a bajar línea, pero desde el mundo condicionado, ¿sí? Entonces uno también tiene que estar muy atento, porque si uno es el incondicional, ¿por qué me estás Ujú. hablando del condicionamiento? Me hablas de un condicionamiento, de que bajan programas, o sea, ¿dejamos los programas o agarramos los programas? Entonces, en la escuela primordial, la que hace que uno se conecte con el cuerpo primordial, donde están los chakras, para ir al Tao, como lo hicieron los seres de amor incondicional, porque vos bien hablaste de los guerreros y la guerrera también ahora, pero es un arte marcial interno como es el Tai Chi, es encontrar espacio donde no lo hay y usar la fuerza del otro, de ese programa, que se llama mover 1000 kilos con 1 gramo en las, digamos, en las escrituras de los sutras del Tai Chi. ¿Me explico? Porque si no, viste, quedaste, fuiste, ¿entendés? Bueno, es muy interesante. Aquí nuevamente abrimos otro mapa gigante. Pero bueno, quiero ir a lo primero con lo que abrimos la charla, que es cuando vos te conectás con el niño inocente que fuiste, ¿no? Con esa mirada tan pura que tiene mucho que ver con eh, la encarnación recién nuevita, un cuaderno limpio, nuevo, y esa inocencia, la pureza, ¿no? Claro. Y yo creo que cuando estamos en esta esfera armónica, superior, estamos un poco vibrando en esa pureza, ¿no te parece? Sí, lo que pasa es que hay una primera herida, que es donde se ancla el karma, o sea, el flujo mental kármico de otras vidas. Al uno tener la primera herida, o sea, el niño herido, y no por ser un vulnerable, sino por entender los procesos y para después poder lavar la sangre de los ancestros, ¿entendés? Llevarla a un nivel vibratorio mucho más arriba y ahí es como esto del gol de esta nena, ¿me entendés? Donde uno puede romper positivamente esa primera herida, que es lo que pasó en el jardín del Edén. Entonces, que también está todo mal contado, no me voy a meter con ese tema ahora, pero lo estoy tirando ahí porque da para largo y también si uno no rompe los parámetros de la mente, las personas van a decir, no, esto no puede ser porque a mí me contaron en el colegio otra cosa. Claro, en el colegio no nos Claro. contaron nada. O sea, más allá del amor de que nos dieron nuestros maestros y nuestros compañeros, eh, todo esto se da en transmisión oral, de maestro a discípulo, o uno puede ir aclarando esa parte de mana a la mente, donde puede recordar el origen, recordar el Tao, ¿sí? Y bajar lo incondicional, no los programas. Hay una, Ujú. no, hay otras aplicaciones y ahora, no sé cómo es que se dice cuando hay otro programa. Seguimos hablando de programa. O sea, Claro. que no me queda claro, ¿viste? No, porque otros programas, bajar las actualizaciones, me seguís hablando de programa. No me hablas del origen, de lo que es, de lo inmutable, de lo intangible, de lo invisible, del Tao, de lo incondicional. Me seguís hablando de condiciones. Claro. Bueno, pero esto tiene mucho que ver con el querer perpetuar un estado de control. Entonces, es como un objeto que compramos y tiene 2 años de uso, porque ya después un celular, por ejemplo, tiene una caducidad programada porque hay tantas actualizaciones que ya no entran dentro del sistema operativo. No lo podemos usar más. Claro, pero ya está todo Entonces, inventado, ya está todo inventado en esa claro, matriz. ¿Actualizaciones para qué? claro, Si vas al registro de la computadora y el TAO claro, no es claro, la claro. computadora, el TAO no es la computadora. Por eso, eh, por más que me hablen de actualizaciones, me estás hablando de esa red. Estamos hablando de salir de la red, de salir de Claro. Samsara. No queda claro. Mucha gente hablando. A mí me queda claro otra cosa, que es la de mis maestros yógicos, o de Antón Ponce de León, de que él se conectó con maestro directo encarnado acá, ahora de Mu,
que todavía tampoco yo expresé eso, pero no importa. A lo que voy es que si queremos conectarnos con el cuerpo primordial, con los chakras, con nuestra creatividad, con lo que somos en realidad, tenemos que limpiar manas la mente. Entonces, como vos decís bien, la astrología nos puede ayudar para ir elevándonos y para ir llegando al Tao, no para bajar actualizaciones y vos decís, y me la voy a pegar contra la pared. Porque si al ser humano le van a bajar un chip para que se lo ponga en algún lugar del cuerpo, no, porque son actualizaciones. No vamos a hablar telepáticamente nosotros, no vamos a levitar, no vamos a romper la moneda. Bueno, Para yo estoy acá, acá en Capital Federal y me quiero ir a, no sé, a Córdoba o me quiero ir a bueno, viste que Hawái. están ¿Qué? Y me tengo que tomar un los avión. están los superpoderes, los CDs de los yogis, ¿no? O sea, todas estas cosas que aparecen en Marvel, digamos, están en el mundo yógico, ¿o no? Sí, lo mostrarán como también para hacerse, como decía mi abuelo, los otarios, para que en realidad, no, nosotros lo mostramos, ¿no viste? Cuando le pasen la factura, no, nosotros lo mostramos. Bueno, a ver, me gustaría, como que hay muchos temas y esto va a dar para una segunda, tercera, cuarta charla, tal vez. Pero me gustaría que vayamos nuevamente a ver, un poco esto de las emociones, los humores. ¿Cómo podrías definir qué es lo que nos pasa? Si hay emociones positivas, virtuosas, y hay, bueno, esto que hablabas, ¿no? Todo lo que rige a todos esos venenos que nos van atrapando y nos van bajando la vibración. Sí, el Tao, digamos, expresó dentro del mismo, por eso esa pregunta, ¿quién soy yo? Que uno en su individualidad se la tiene que hacer para que venga, ¿sí? Esa fuerza del Tao innata. ¿A quién se le ocurrió esto? Sí, 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 como dice Buda, existe el mate porque existe la bombilla y existe la bombilla porque existe el mate. Si el mate no existiera, tampoco existiera o existiese la bombilla. Entonces, el yin y yang, las polaridades son muy importantes y entender ese momento de estos tres venenos mentales que hicieron que se haga ese trono, que es el alma, para que baje esa partícula de autosemejanza que es el alma, y tener una experiencia en esta dualidad, si se quiere decir. Entonces nuestras emociones son puras, pero ¿qué pasa? Experimentamos las emociones positivas y negativas que están en cada chakra también. Pero uno tiene que ir a la parte más pura de ese chakra, ¿sí? O de ese órgano, la cosmovisión taoísta, para poder limpiarla, para que la mente no nos bloquee el paso a nuestra inteligencia más pura, que está en el corazón sagrado. Entonces, estas disciplinas de meditación, de yoga, muy específicas, o de Qigong o de Tai Chi muy específicas, o otras tradiciones que también lo hacen muy, muy bien, nos lleva a poder conectar esa vibración, pero como uno tiene que resolver un montón de cosas en el día a día, en este mundo de sujeto y objeto, es muy complejo entender que también uno al Tao lo ve como un objeto, hasta que entienda que el sujeto, en este caso de la vereda uno, y el objeto, el Tao, o como algunos lo llaman Dios o diosa, puedan volverse uno, el yin y yang en oración. ¿Sí? Mm, Ese sería, digamos, la posibilidad que yo en la meditación me vuelva lo que soy en realidad. ujú. Bueno, es hermoso, o sea, es una tarea muy intensa y estamos en un tiempo que yo creo que es un tiempo bisagra. Eh, Estamos en plena temporada de eclipses, en donde es un tiempo de limpieza muy grande,
porque ahora en breves pasan Saturno y Neptuno, pasan Aries y después vuelven otra vez a Piscis. Pero es como una marea que nos está invitando a depurarnos, nos está invitando a limpiarnos, a dejar atrás los condicionamientos, esto de lo que hablabas, y también todo el karma de la humanidad, o sea, que es el karma personal y el karma familiar también en cada nivel fractal, ¿no? Así que estamos ante un tiempo que es poderoso y creo que no es casualidad que hayamos encarnado acá. Yo creo en la idea de que elegimos encarnar en un tiempo-espacio y elegimos eh, vivir y atravesar la vida por un propósito, ¿no? O sea, no sé cómo lo ves vos, pero creo que básicamente estamos haciendo una tarea dármica, que es muy importante. Así que yo pienso que abrimos un mapa muy grande en esta charla de un montón de temas que podemos después ordenarlos. Este es un tiempo en donde Pisces es el caos, ¿no? Y después viene una energía concentrada, que es la energía de la flecha. La energía de Aries es la energía que va al punto. Entonces, creo que yo dejaría acá esta gran apertura en este momento muy particular que fue elegido especialmente para encontrarnos, para sembrar una conciencia, para anclar una energía. eh, y después ordenemos un poco todo este mapa y algunas cosas más que nos puedan haber quedado en el tintero, como para continuar eh, y volcarlas con otra profundidad. No sé qué te parece a vos. Sí, hay que bajar el espíritu a la tierra. Cada uno va a armar su nuevo mandala de un lugar un poco más consciente en la medida de lo posible, mientras esté un poco esto de ir hacia Piscis o como vos lo mencionás, Aries, para ir limpiando, para ir creando desde otro lugar. Eh, pero hay que crear espacio. Entonces uno en el día a día también tiene que apoyar los pies por donde camine, para que esa conciencia baje por todos los chakras, ¿sí? No estar recién a las 12 del mediodía sintiendo que uno tiene los pies. Esto que parece una pavada es muy importante porque el espíritu de los grandes maestros, o el espíritu mismo, encarnó hasta los pies, o sea, tomó todo el envase. Y uno tiene que limpiar todo este, digamos, entramado de los meridianos, con lo que vos te referiste, de los depósitos del ADN, sus tendones, esa tecnología interna. Uno tiene que ser consciente de la tecnología interna para poder llegar al estado de gracia, ¿sí? De perfecta claridad. Mira, quiero agregar algo más cuando hablabas de la herida primordial, la herida del niño herido. Tiene que ver con un arquetipo que en astrología se ve como Quirón, que es un centauro que fue herido por su amigo Hércules en una de las 12 pruebas. Y, y el arquetipo de Quirón en astrología se ve como un tiempo de victimismo que acompaña la vida bastante tiempo, hasta que en un momento Quirón se convierte en maestro y en sanador. Entonces, Quirón en este momento, hace algunos años, está en el signo de Aries también, y nos invita a trabajar, es a enfrentar esa herida, a superarla, a salir del victimismo y tomar nuestra vida en nuestras manos, o sea, y ser quienes vinimos a ser realmente, salir del maya, de la ilusión. Y esa es una tarea que creo que con responsabilidad la tenemos que cumplir todos, Y hay que cada uno en su templar ámbito. hay que templar las emociones, hacer todo un trabajo con el cuerpo físico, biomecánico, para ordenar las articulaciones
para generar un ADN en orden y de esa manera que los órganos y las entrañas estén puros para que destilen las emociones y de esa manera el Shen, que es el espíritu que está en el corazón sagrado, no sea alterado. Y de esa manera volver al Tao, al origen. Volver al Tao también es bajarlo acá a este plano y no quedarse con las programaciones que recién nombramos. ¿Sí? Es otro canal el que hable del guerrero. Ujú. Bueno, Aníbal, mira, sinceramente estoy súper satisfecha, me encantó. Costó un poquito, porque a veces hay que abrir toda esa trama de maraña, pero bueno, entramos, entramos y Bueno, sembramos. Y estoy muy Manuel, contenta. seguiremos. Eh, Gracias. Adiós. Muchas gracias. Chao, Grace. Que anden A muy bien. vos. Nos vemos.